El indicio tiene una base real y esa base real es la que tiene que decir el juez instructor. No inventársela, no decir tengo el pálpito. No, eso no puedes, tiene que ser una base real. Y a partir de ahí, la interpretación, la prueba indiciaria, la barración de indicios y llegar a una conclusión, que en este caso desde el minuto cero se sabe cuál es. ¿Usted cree que hay una Porque motivación lo siguiente, política aquí? y voy a la respuesta, lo siguiente, me temo que si no se ha presentado ya, estará a punto de presentarse una querella contra el presidente del gobierno, tal, basándose como indicio en el auto de transformación del procedimiento abreviado. Eso, si se produce, no es que sea la consumación de un lawfare, es que sería el ejemplo más clásico de lawfare. Ex magistrado, ex juez Garzón, ¿ahora cómo queda esto? ¿Ahora cómo lo lee? ¿Puede sostenerse el fiscal general del Estado? No solo puede, sino que tiene que sostenerse y mantenerse. El fiscal general del Estado, la ley lo blinda absolutamente. Otra cosa es la política, que dicen que tiene que dimitir, y yo respeto los criterios, pero lo blinda del gobierno, que no lo puede cesar, y lo blinda del Poder Judicial también en casos, como por ejemplo es el actual, que no prevé la suspensión de funciones con la apertura de juicio oral, que para todo juez, y yo fui en su momento un ejemplo de ello, y fiscal, queda suspendido cuando se abre juicio oral, que todavía no ha llegado. Menos el fiscal general. Algo significará esto. Cuando dicen que tiene que dimitir por ética el prestigio, el desprestigio se lo está dando este procedimiento contra el fiscal general del Estado, porque yo en 34 años de juez de instrucción no he visto un auto tan deficitario de indicios, de elementos probatorios como este. Solo valoraciones arbitrarias, tendenciosas y en contra del investigado de forma sistemática. ¿A usted le parece deficitario, dice? Mal, bueno, por decir deficitario, eso implica que algo positivo hay. No, mire, lo único que había como un elemento probatorio directo era la nota que el fiscal general de Estado asumió, y se ha visto ahora mismo, como autor. Esa nota, que es la que se inició, con ella se inició la investigación en el Tribunal Superior de Justicia, no estaba el fiscal general todavía como investigado porque es aforado, se elevó a exposición razonada y la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo dijo que eso no era delictivo. Y sí podía serlo la filtración de un correo que hasta ese momento no había aparecido en la litis judicial. Pero la única forma que tiene el magistrado Hurtado de sostener lo que afirma en ese auto es introducir los elementos del correo en la nota. Por eso, a lo largo de 6, 7 veces lo vuelve a decir, porque si no se le cae el procedimiento, porque no hay ningún indicio directo, ni indirecto, ni periférico de que ese correo lo haya filtrado el fiscal general, sino todo lo contrario. El receptor o uno de los receptores del mismo ha dicho que no, y así hasta 7. Vamos a leer ese auto porque dice el juez Garzón, es deficitario, tiene agujeros. Quienes hoy lo analizan, lo señalamos desde que lo conocemos, es que tiene al menos tres agujeros muy importantes que ahora mismo dejan en jaque este auto. Y es verdad que colocan también en jaque al fiscal general del Estado. Pero este auto que publica ayer el juez dice, primera clave, primera cosa, que esto se ha hecho, esa filtración, dice él, a indicaciones recibidas de presidencia del gobierno. No hay ninguna prueba, no se aporta ninguna evidencia de que haya habido instrucciones de presidencia del gobierno. Absolutamente ninguna. Y este es el primer agujero. Los autos no son autos de sospecha, son autos de evidencia. Segundo, el segundo problema es la línea temporal cortada. El fiscal general empieza a ser investigado a partir de una hora que no es todavía hora en la que él ha recibido. Él, a pesar de que se dice 21 a 29, recibe ese correo a partir de las 23 horas. Y a partir de aquí se empiezan a descartar algunos
testimonios en contra. Y este es el problema. Los periodistas dicen, oiga, nosotros tenemos el correo antes de que lo tenga el fiscal. Pero no solo se descartan los testimonios de los periodistas, es que se aportan como pruebas cosas que los periodistas dicen, no, esto no es verdad. Por ejemplo, una llamada de teléfono que dura 4 segundos y un SMS que el juez parece señalar como prueba de que ha habido aquí contactos con el fiscal. Esto es lo que se dice. Literalmente se señala esos 4 segundos. Los propios periodistas han dicho, es una llamada perdida. No se pacta una filtración en 4 segundos. Se hace la llamada, no se contesta y el SMS es el Movistar diciendo tienes una llamada perdida. Ni hay contacto con el fiscal, ni hay SMS con el fiscal. Esto también ha sido desmentido. Este es el segundo gran agujero. Y luego está el tercer agujero decía el juez Garzón, confesiones extravagantes o valoraciones. Por ejemplo, esta, la de decir que González Amador, al que se defiende, el presunto defraudador confeso, no lo es. Dice el juez que González Amador, al que se califica como delincuente confeso, cuando no lo es, el juez defiende a González Amador, pero ataca al fiscal general del Estado, al que dice está menospreciando y menoscabando la institución, sugiriendo su dimisión. Con estas 3 claves y con estos 3 agujeros, los testimonios de los periodistas son fundamentales. Miguel González, Diario El País. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Miguel, y esto es clave porque si vosotros habéis mentido, vosotros podríais ser acusados de un delito de perjurio, podríais haber mentido cuando sois testigos y tenéis obligación de decir verdad. No se os acusa, pero tampoco se os considera. Todas las pruebas que aportáis son apartadas de todo esto. Bueno, yo creo que un poco el nudo de la acusación del auto que conocimos ayer, ¿no? Bueno, te quería decir en primer lugar que yo no puedo hacer un análisis jurídico de ese auto. Tienes ahí a Baltasar Garzón, que evidentemente tiene mucho más fundamento y conocimiento para hacer un análisis del auto, pero sí te puedo hacer un análisis periodístico, puesto que este auto habla mucho de periodismo, ¿no? Claro. Y desde luego lo que sí te puedo decir es que estos hechos que presenta el auto como supuestos hechos probados, si yo los hubiera llevado a mi diario para publicarlos, pues no lo habrían publicado. Y no lo habrían publicado porque efectivamente se hacen toda una serie de afirmaciones sin ningún tipo de fundamento, sin ninguna prueba, sin ningún testimonio que los avale. Pero vamos al tema central, ¿no? Estamos hablando de una presunta filtración. Filtración a un periodista, Miguel Ángel Campos, de la cadena SER. Este periodista ha declarado ante el juez, ha dado todo tipo de explicaciones sobre cómo a lo largo de esa jornada él tiene conocimiento de la existencia de ese mensaje, ¿no? De ese correo en el cual González Amador, bueno, su abogado por él, ofrece un pacto a la Fiscalía reconociendo la comisión de 2 delitos fiscales. Él tiene conocimiento de la existencia de este correo y hace gestiones para intentar confirmarlo y efectivamente llega a ver ese correo, ¿no? Claro. Bien, este periodista dice al juez que no ha sido el fiscal general del Estado quien le ha dado el correo. Y entonces lo que leemos desde el punto de vista periodístico con bastante sorpresa en el auto es que el juez dice que su testimonio queda devaluado por el hecho de que el periodista está digamos, intentando proteger a sus fuentes, ¿no? Claro, esta es la clave, Miguel. Déjame que no nos pierda la gente. Déjame, porque el tema es Sí. extraordinariamente complicado y que, Sí. que la gente no nos pierda. Claro, los periodistas no solemos ser noticia en todo esto, pero la cadena SER tiene acceso a eso antes de que tenga acceso el fiscal y el diario El País tiene acceso a esto antes de que tenga acceso al fiscal. Luego, ¿cómo puede haberlo filtrado el fiscal? Es mi pregunta, si vosotros teníais esos documentos antes de que los tuviera el fiscal. Porque vosotros, Miguel, tenéis esos documentos antes de que lleguen a la fiscalía, ¿no? Mira, voy a intentar ser preciso, ¿no? El compañero Miguel Ángel Campos de la cadena SER reproduce textualmente algunas frases de ese correo electrónico. Y me importa mucho incidirte en que el juez dice que para proteger a sus fuentes está mintiendo.
Claro, esto es bastante grave, ¿no? Porque esto es un delito de falso testimonio. Y no es cierto, como afirma el juez, que los periodistas podamos mentir para proteger a las fuentes. Los periodistas lo que podemos hacer, y lo que hacemos con frecuencia, es negarnos a revelar las fuentes. Es decir, el secreto profesional te protege para no revelar la identidad de quien te da una información, pero no te protege para mentir. Por tanto, si el juez considera que nuestro compañero de la SER, Miguel Ángel Campos, ha hecho falso testimonio, el juez está obligado a abrir un procedimiento contra él. Que me perdone, mi compañero, pero no puede descartar su testimonio acusándolo de perjurio y simplemente pasar a otro tema, ¿no? En cuanto a mis compañeros del país, 4 compañeros del país que comparecieron, ellos también comparecieron ante el juez para explicarle que efectivamente habían tenido conocimiento de que se había hecho una oferta por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, una oferta a la Fiscalía para llegar a un pacto y que, sin embargo, bueno, y que en esa oferta se reconocía culpable de estos 2 delitos fiscales. El juez se mostró muy sorprendido de que no hubiéramos publicado esa información. Y entonces se le explicó al juez: oiga, es que un periodista, cuando tiene una información, no le basta con que se lo diga una fuente, sino que tiene que confirmarla. Y tiene que acudir, además, sobre todo cuando hay 2 partes de un conflicto, a la otra parte y escuchar su versión. Como no fue posible, antes de que la cadena SER diera esta noticia, no fue posible esa confirmación, es por lo que El País no lo publicó. Y me vas a dejar que introduzca un dato curioso. Muy breve, por favor, te lo pido. El juez dice, bueno, claro, es que... Sí. Dime. No, muy breve, te pido, dime, pero te pido, por favor, brevedad, que quiero escuchar al juez Garzón. Sí, muy breve. El juez dice, el libro de estilo del país obliga. No obliga el libro de estilo del país. Lo que obliga es el código deontológico de cualquier periodista. Aunque es cierto que todo esto se inicia por un bulo, por una falsa noticia que se publica en El Mundo, en la cual dice que ha sido la Fiscalía la que ha ofrecido el pacto. Evidentemente, sí. Mis compañeros del Mundo hubieran hecho la comprobación de llamar a la Fiscalía, seguramente no hubieran publicado esta noticia. Entiendo, porque Miguel, eso es lo que obliga la deontología profesional de cualquier periodista. Cuídate. Termino. Un abrazo fuerte, gracias, cuídate. Juez Garzón, igualmente. Esta es la gran pregunta: ¿cómo es posible que, si los periodistas tienen acceso a esto antes que el fiscal, se acuse al fiscal? Bueno, yo creo que lo que ocurre es que el juez instructor, desde el inicio de este procedimiento, tomó una opción única, que es la que ha llevado hasta el final. Y no le ha importado que todos los aportes probatorios que se han ido sumando contradicen esa postura. No ha hecho una valoración del tipo penal, no ha tenido en cuenta la valoración de los indicios, hace una incorrecta valoración de los propios indicios. No dice nada de cómo se produce el hecho. Es decir, si descarta una versión y opta por otra, tiene que justificar esta otra. No puede decir otras diligencias, cuáles, dónde, de qué manera, contra indicios. Es decir, es un batiburrillo lo que hace de valoraciones que da vueltas y vueltas durante 50 y tantas páginas, pero no hay un hecho claro. Y desde luego la intencionalidad del auto, que por cierto en los hechos está plagado de valoraciones, lo cual es una técnica procesal absolutamente incorrecta, comienza con una declaración de intenciones, que luego se contradice a sí mismo, y es decir, que pone a la presidencia del gobierno en el inicio. Pero a partir de ahí no hay ni un solo indicio, prueba, elemento probatorio, directo o indirecto, que lo avale, porque solo lo afirma. Y luego dota, por ejemplo, al informe de la Guardia Civil de pericial de inteligencia. La pericial de inteligencia es algo muy diferente y se lo dice alguien que fue el primero en España que aportó el término pericial de inteligencia en el terrorismo, ¿vale? Entonces, no, eso es un informe que además hace valoraciones impropias de un informe, y el juez se cree las valoraciones de los investigadores y los dota de prueba pericial. Es muy grave lo que está sucediendo con esta causa. Vamos a leer esto, vamos a leer la gravedad de todo esto, porque efectivamente aquí hay además una cuestión política de fondo, evidentemente. Ángel Hurtado y este auto
señalan a un fiscal general del Estado que lleva siendo objetivo a abatir, pero es que se le iba a abatir ha sido anunciado incluso por los grupos ultras que están en esta acusación. Miguel Bernal, una semana antes, anunciaba que iba a caer y que sabía que iba a caer. Lo anunciaba en televisión, en el Toro TV, decía esto. Y os puedo adelantar una noticia, seguramente, si no es en esta semana, a más tardar la semana que viene, ya habrá un auto de procesamiento y de transformación a juicio oral del fiscal general del Estado. Esa es la noticia que os puedo adelantar. Y lo clavó. Literalmente es lo que ha pasado, colocando a Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado, como un objetivo a abatir desde hace mucho tiempo. Estaba a punto de tomar posesión de su cargo y el fiscal general del Estado ya estaba sometido a una ardua campaña de descrédito contra él. Por mi conciencia y honor. Diciembre de 2019, primer bulo. El bulo acto PSOE. El PP acusa a Álvaro García Ortiz de participar en un acto electoral del PSOE gallego. Falso. El acto, una mesa redonda de expertos sobre incendios a los que acudió en representación de la Unión Progresista de Fiscales. En julio de 2022, segundo bulo. El bulo reunión banquero. Algunos medios publican: El nuevo fiscal general se reúne con el exbanquero que impulsó la investigación a Rajoy en Andorra. Falso. Los dos implicados lo desmintieron rotundamente y dos sentencias acreditaron que la información era absolutamente falsa. El bulo colaboración con ETA. 28 de julio, García Ortiz comparece en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Luis Santamaría, del PP, le acusa de complicidad y colaboración con ETA. El asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues para sostener la mayoría de gobierno que sostiene a su jefe, el señor Sánchez. Achacan al número 2 de la Fiscalía ordenar declarar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El bulo del Prestige. Pero hay más, porque ese mismo mes el periodista Carlos Herrera aseguró en la COPE que Ortiz fue el fiscal que quiso empurar a todo el PP por el hundimiento del Prestige. Falso. De hecho, en el juicio declinó acusar a miembros del gobierno del PP por el desastre medioambiental, por lo que le valió las críticas de la izquierda. El bulo del caso Coldo. En marzo de 2024... La Fiscalía tuvo listo el caso Coldo justo antes de las elecciones del 23 de julio, pero decidió frenarlo. Falso. El propio fiscal anticorrupción Alejandro Luzón lo desmintió. Son los bulos que han perseguido a Álvaro García Ortiz desde que fue designado fiscal general del Estado. ¿Es esta una operación judicial o esto es una operación política? Es una operación política amparada en un manto judicial por los que conocen bien el proceso y pueden actuar prácticamente sin impunidad en estas cosas, ¿no? Garzón ha sido antes muy gentil al calificar este auto de deficitario, ¿no? Conozco a otros compañeros suyos que hablan de autos sin pruebas, sin indicios, solo conjeturas, una instrucción prospectiva de arrastre, parafraseando en español a las Fishing Expedition, y con un final predeterminado o teleológico, es decir, el juez empieza a instruir sabiendo a dónde quería llegar. Dos cosas solamente. Además, con una acusación de revelación de secreto cuando no se puede revelar un secreto que no es tal. Claro. Lo que es público no es secreto. Pero yo creo que lo mollar de todo esto es una parte del auto, cuando dice por instrucción del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde se ve la vis política de todo. Aquí el enemigo a batir no es el fiscal general del Estado. Aquí es el presidente del gobierno y todo su gobierno, porque si este caso va hasta el final y hay una condena al fiscal general del Estado, ¿qué dirán? Que se acredita que fue por instrucción del presidente del gobierno. Y cuando eso se diga, ¿qué va a pasar? A lo mejor Garzón nos lo puede explicar. Una vez que haya una sentencia en donde se diga que efectivamente todo esto fue porque el gobierno instruyó al fiscal general del Estado para que cometiera un delito. Ahí está el quid de la cuestión. El objetivo, insisto, es querido, político, dice Aaron. no solamente es político, yo lo digo abiertamente, es lawfare contra el presidente del gobierno. ¿Es lawfare esto? Voy a preguntarle a Garzón. ¿Es lawfare esto? No se puede sostener una acusación de lawfare, no lo digo por Javier, o desde un miembro del gobierno, una persona con responsabilidad, sin inmediatamente no presentar una querella
¿Por qué? prevaricación no se puede. ¿Por qué? Y además se puede poner en este auto, se puede poner el acento en unas cosas o también se puede poner en otras. Se puede poner, por ejemplo, en cómo el señor Lobato llevó al notario lo que la señora de asesora de Moncloa, la señora Pilar García Cera, le dijo que publicara. Él dijo que no estaba íntegramente publicado, que solo había extractos, y tenemos la prueba de que se publicó en un periódico un poco después. Sobre todo pido tranquilidad. Sí, en el plural, la mañana del día 14. Lo publicamos a las 9 y 6 de la mañana. Déjame terminar, por favor. Y digo, sobre todo yo lo que pediría es muchísima tranquilidad. Estamos en un país, España, y yo creo que el señor Garzón me corroborará, muy garantista. Que se lo digan a él. Tiene 10 días para recurrir ante la sala de apelaciones del Tribunal Supremo, y son 3 magistrados, ya no será uno. Déjame, Entonces, Marta, esos 3 estás magistrados diciendo que hable Garzón, prevaricarán déjame que hable Garzón. Baltasar Garzón, ¿esto es lawfare o hay operación política desde la Judicatura? Como introducción a la conclusión a la que voy a llegar, la actuación de la Fiscalía, tanto de Madrid como de la Fiscalía General del Estado, fue absolutamente correcta desde mi punto de vista. Dieron cumplimiento al deber de información que establece el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en medio de una crisis informativa evidente en la que se había puesto en marcha la filtración de todo este tema con una falsedad inicial por parte de quien, en nombre del afectado, lo hace. Pero después se cumple el artículo 25, que da cuenta a la fiscal de Madrid, la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al fiscal general del Estado. Entonces, toda la terminología de urgencia y de apelativos y adjetivos extraños que establece o que dice en el auto el instructor, a mí me parecen fuera de lugar. Es decir, se hizo lo que se tenía que hacer. Pero déjeme que le haga la pregunta que estamos planteando aquí en la mesa. Y llego a eso. ¿Es una operación política? Si sumas todo esto con el inicio del auto, que es un salto no en el vacío, sino en las profundidades del Averno, es decir, que se hace siguiendo las indicaciones de Moncloa, es necesario, en un auto de transformación de procedimiento equivalente al antiguo auto de procesamiento en los sumarios ordinarios, que digas por qué y cómo. No puedes lanzar y decir, esto seguía órdenes, no sé, de presidencia, de Bolaños o del Sun Sun Corda o del presidente del gobierno, y ya no dicen nada más. Sí, No. A partir de ahí lo que dice son presunciones. Bueno. Utiliza la expresión presunciones, y las presunciones están prohibidas en el derecho penal. Son indicios. ¿Son las valoraciones? No. De segundo grado, sobre indicios indirectos, no. El indicio tiene una base real, y esa base real es la que tiene que decir el juez instructor. No inventársela, no decir tengo el pálpito. No, eso no puedes, tiene que ser una base real. Y a partir de ahí, la interpretación, la prueba indiciaria, la barración de indicios y llegar a una conclusión, que en este caso desde el minuto 0 se sabe cuál es. ¿Usted cree que hay una Porque lo motivación siguiente, política aquí? y voy a la respuesta, lo siguiente, me temo que si no se ha presentado ya, estará a punto de presentarse una querella contra el presidente del gobierno, basándose como indicio en el auto de transformación del procedimiento abreviado. Eso, si se produce, no es que sea la consumación de un lawfare, es que sería el ejemplo más clásico del lawfare.